Entonces, cuando llegué al feminismo, a la militancia, estaba muy deprimida y vulnerable. Más que la teoría en la que seguía sin encontrarme del todo, me cautivó la promesa de encontrar una manada que me abrazara, que me permitiera ser vulnerable y que me procurara. Encontré apapachos y reproches en partes iguales. Apapachos porque sí había escucha activa, sí había palabras cariñosas y de apoyo, y sí había esa sensación de colectividad. Pero también había reproches porque me gustaba pintarme los labios de rojo, porque me gustaba ver películas de horror, terror muy violentas, porque me gustaba la música de banda, porque me gustaban los hombres y porque compartía mi cama con uno. Me sentía juzgada todo el tiempo, porque no tenía la suficiente formación teórica, porque era incapaz de reconocer que mi esposo, que tenía trabajos de mierda para pagarme la universidad, era un explotador. Me juzgaban y me aplicaban la ley del hielo porque no hacía lo suficiente por el movimiento, como no querer pintar fuentes de rojo porque me parecía tétrico e inútil, y porque no quería pegar cruces rosas sin la autorización de las madres de víctimas de feminicidio. Me miraban con desdén y vergüenza, porque era una salvaje que solo sabía hablar con maldiciones, porque era un egoísta por poner mi libertad personal por encima de la colectividad, y por ser violenta por defender mi personalidad y poner límites. Pero cuando necesitaban a alguien que fuera a gritarles a los tomadores de decisiones que eran unos inútiles, cuando las buenas maneras ya no eran suficientes, entonces era la salvaje útil. Me usaban como perra de pelea, pero no toleraban que les dijera perras de cariño. Quizá lo que diré a continuación resultará polémico para muchas personas, pero en los primeros grupos feministas en los que estuve, si miro en retrospectiva, me siento más como si hubiera sido cooptada por una secta que militando en un movimiento político. Me parece muy revelador que lo que me atrajo de un movimiento político fue sentir que estaban siendo empáticas y apapachadoras conmigo y no los postulados políticos. Lo que debería de atraernos de un movimiento emancipatorio es la propuesta política, la agenda, las estrategias de liberación y claro que los lazos de empatía son importantes. El mirar profundo lo llama Lord. Pero cuando la necesidad de ser apapachada, de que te digan, siento tu dolor, no estás sola, es lo que te sostiene dentro de ese movimiento, aunque no estés de acuerdo con todo lo demás, sí es una red flag. A cambio de la empatía que recibía, de tener una manada y de escuchar, no estás sola, tuve que dar mi personalidad. Tuve que hacer cosas con las que no me sentía cómoda por encajar. Cosas desde muy pendejas como cortarme el cabello y desfeminizar mi imagen, pasando por consumir solo aquello que tuviera el sello feminista. Cine feminista, música feminista, literatura feminista. Hasta cosas de las que hoy me arrepiento, como empezar a ver a mi pareja como un potencial feminicida, como un agresor y tratarlo en consecuencia. Pero también alejarme de mis amigas de toda la vida porque no estaban de acuerdo con mis nuevos valores morales. Este es un fragmento del libro Desde los Zulos de Dalia de la Cerda. Yo soy Valu. Yo soy Marbella. Yo soy Scarlett. Y somos Afrochingonas. Compartimos nuestra experiencia negra, 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 negra. Desde la Ciudad de México. Solas somos semilla, juntas campo florido. Bienvenidos a este cuarto episodio ya de la 6ª temporada de Afrochingonas. Este es su bonito podcast, creado, gestionado, producido, sostenido, coreografiado, escrito, todo por Valeria, Scarlett y yo, mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @afrochingonas, estamos en TikTok. Por cierto, estamos transmitiendo en vivo. Bueno, cuando vean esto ya no vamos a estar transmitiendo en vivo, pero ahorita estamos transmitiendo en vivo desde TikTok, @afrochingonas. Pueden encontrarnos también en Instagram y en Twitter como @afrochingonas y tenemos perfil de Patreon para que pues nos regalen ahí un par de dólares para poder seguir sosteniendo nuestro trabajo. Yo soy Marbella y les saludo con mucho, pero demasiado gusto, no saben, porque hoy viene algo muy chido. Y saludo a mis amics
Valu y Scar, ¿cómo están? Hola, mixes. Yo estoy muy bien, estoy nerviosa, pero emocionada también por este nuevo episodio que traemos para ustedes y feliz por quien nos acompaña el día de hoy. ¿Tú cómo estás, Valu? Hola, chicas, chicos, chiques. Bien, con calor, pero bien, chida, emocionada para hablar de este tema que nos emociona bastante y tenemos demasiado que hablar. Nos emociona bastante y antes de introducir al tema del que vamos a hablar, quiero decir dos cosas. La primera es que ustedes me disculparán si están viendo el podcast en video. Voy a tener que tener mi libreta así, de que tapándome la cara, porque no tengo lentes y no veo y tengo aquí todos mis apuntes y en mi celular, entonces una disculpita de antemano si me ven así de que haciendo esto. Y la segunda y más importante es que quiero dar la bienvenida a una Amix súper especial. El día de hoy nos acompaña nuestra Amix fanfarrias. Cams. Oli, Cams. Hola. ¿Cómo estás, Amix? Preséntate. Hola. ¿Quién eres? Ay, es una pregunta qué muy pregunta tan complicada. Filosófica. Pues yo soy Cams o Cam, o me conocen también por varios nombres que no voy a explicitar en este espacio. En los bajos En los mundos. No, pues es que, bueno, no sé, no me pareció tan importante. Pero pues me emociona mucho estar aquí, que me hayan invitado. Soy fan del podcast. Y pues les voy a contar un poco de qué hago, supongo. Estoy en un proyecto que se llama Asamblea Ecologista Popular con mis amiguis, pero también con... Bueno, es que iba a decir con gente que no son necesariamente mis amiguis, pero no quiero que se ofendan, pero ya lo dije. Pero no se ofendan. Pero no se Ni ofendan. modo. Está bien. Pero ya lo dije. Pero todos me caen bien y hacemos cosas cool. Chequen nuestras redes sociales. Estamos como @asambleaepop en Instagram y en Twitter. Y en Twitter tenemos Facebook, pero como somos la generación Z no lo usamos. Y pues, ¿qué más? Tengo un gatito, se llama Mango. Es muy bonito. Y toma mucho de mi tiempo últimamente. Ay, así son los gatos. Sí, Amo a los quiere gatos. mucha atención el Mango. Y pues ya creo que estudio filosofía. Sí. Ay, Wow. oye, guau, Órale. filosofía. Y ya creo que es todo sobre mí por ahora. Súper. Muchas gracias por presentarte, Amix. Bueno, para introducir un poco el tema, invitamos a Cams, decidimos invitar a Cams a este episodio porque vamos a hablar de un tema que para nosotras es súper importante y que Cams maneja de una forma magistral. Especial. Maravilloso. Cams es le experte en el tema. Hoy vamos a hablar de activismo tóxico y lo vamos a guiar hacia descubrir. Tenemos una pregunta, háganse esta pregunta en casita. Los que nos están viendo en Los casita. que nos están viendo en casita, háganse esta pregunta. ¿Es activismo o una secta? Activismo secta. Activismo o secta. Y Cams está aquí porque es experte en sectas, en el estudio, en el desglose. Sectólogue. Es sectólogue. Es sectólogue. Filósofe, sectólogue. Así te hubieras presentado, Amix. Ay, no sé, me da pena presentarme así porque di un tallercito sobre este tema como de activismo y sectas. Y empecé el taller como de que no soy experta, no soy. Y ustedes ahorita de que aquí tenemos la persona que más sabe. Bueno, pero sí sabes más que Bueno, la persona que más sabe de nosotras cuatro, por lo menos, ok. de nosotros cuatro, por lo menos sí eres. Lo concedo, sí. Entonces eres le experte. Sí. Así es que Cams, Adelante. Es tuyo el podium. Cuéntanos. ¿Cómo podemos diferenciar justo eso? Si es activismo o secta. Ay, creo que hay como dos, no quiero decir reglas, pero como dos cositas que pueden ayudar como a distinguir entre un grupo que es, voy a decir, o sea, que sano, o sea, tal vez no me encanta la palabra, pero sí, y un grupo que es destructivo, ¿no? Como una secta. Y la primera es que una secta o un grupo abusivo, un grupo coercitivo, va a ser tu mundo más chiquito en vez de ser tu mundo más grande, ¿no? Entonces, el activismo, supongo que sabrán las personas que son activistas, ustedes,
o sea, se basa mucho en ir creando redes, ¿no? En conocer personas, ir haciendo como colaboraciones, porque necesitas mucha ayuda, ¿no? Es un trabajo que necesita mucha ayuda, mucho trabajo. Y por otras razones, porque pues naturalmente vas conociendo personas por los espacios en los que estás, pero una secta, como por esto de que es tan demandante de tu tiempo y tan dogmática y tan de seguir reglas específicas que son como muy, o sea, de pronto muy oscuras porque el resto del mundo no las sigue, te hace tu mundo más chiquito, ¿no? Okay. Y la otra es que cuando sales de una secta no puedes salir con tu dignidad intacta, ¿no? Entonces sales de ese grupo y va a haber gente que esté hablando como mierdas de ti, ¿no? Y criticándote y diciéndote que eres como el enemigo y que eres una mala persona. Y qué fuerte eso. es muy fuerte, ajá. Y también está muy presente en el activismo. Sí, totalmente. Pero un grupo que es sano te da el derecho a la disociación, ¿no? Tanto la asociación como la disociación. Entonces puedes salirte y pues tal vez la gente no esté tan feliz porque te van a extrañar o por lo que sea. Claro. Pero te desean lo mejor, pero ¿no? te desean dan lo la mejor. bendición Exactamente. y te dicen, ve con Dios. Exactamente. Ya no eres parte de este grupo, pero Sí. puedes continuar Que te vaya tu vida en chido. otros. Ajá, exactamente. Y pues sí, esas son como dos cositas que hay que fijarse mucho para saber si no estamos en un grupo. Qué fuerte, destructivo. ¿no? Porque yo me encontré algunos textos en internet sobre sectas y la mayoría de esos textos hacen referencia a las sectas al campo religioso únicamente. Y me parece sorprendente, ¿no? Que o sea, que estemos hablando de sectas o que ese tipo de elementos se reproduzcan internamente en colectivos, en movimientos sociales, ¿no? Impresionante. Me parece impresionante. Impactante. Wow. Es que, ¿sabes qué? Yo cuando estuve estudiando acerca de este tema, no sé si ustedes saben, quizá si escucharon el episodio de Amor Rojo tengan idea de un poco de esto, pero yo estuve en un grupo de autoayuda, un grupo de Alcohólicos Anónimos o con el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, para mí es inevitable pensar en el grupo, o sea, viendo todas las características, como en una secta. Y no sé si ¡Qué fuerte! Espera, no sé si negar que es una secta me haga parte, confirme que es una secta, pero es que es como la experiencia más cercana, o bueno, una de las experiencias más cercanas que yo tengo a un grupo así, ¿no? Como a juntarme con muchas personas para un bien común y como que todo me machaba, ¿no? Porque decía que también estuve leyendo y decía que hay personas que líderes como súper carismático, que tiene facilidad de palabra y así, y como yo en el grupo encontré un montón de personas así, incluso después puedo decir que me convertí en una, pero hay algo que no me macha con esta experiencia y que no me atrevería a decir que, al menos en mi experiencia, el grupo haya sido una secta, y es que en ningún momento borraron mi individualidad y en ningún momento me retuvieron. Al contrario, el grupo al que yo iba siempre fue, vete de aquí, o sea, sana lo que tengas que sanar. Y adiós. Y Entonces vete, no es una secta. y vete. ¿no? Pero a eso voy y creo que es importante como mencionarlo porque justo voy a eso, que muchos de los grupos de activismo o colectivas o en los que podamos estar, puede que no sean una secta, pero pueden tener actitudes Algunas y características. Exactamente de secta, ¿no? Entonces, para hacer la diferenciación, o sea, igual planteamos nuestra pregunta así como activismo secta, pareciendo que solo están esas dos posibilidades, pero creo que dentro del activismo, aunque no sea totalmente una secta, se puede tender a tener... Sí. Hacerlo. Sí, exacto. Pues justo, o sea, yo como que soy muy fan, la verdad diría que sería uno de mis gustos culposos, entre comillas. La secta. La secta. Me voy a armar mi secta. No es cierto. Así una invitación de Piolín, no te invito a mi secta. No es cierto. No, pero, o sea, soy muy fan como de todas estas sociedades secretas, Illuminatis, como todo esto y de saber y así. Y pues como saben, mi abuelo es originario de Michoacán. Y en Michoacán se dio una secta religiosa muy popular, bueno, no popular, pero, o sea, muy importante en los años 60, 70, 80, incluso desapareció como por ahí del 2013, pero todavía hace poco unos familiares contaron que todavía por ahí hay algunas cosas de esa secta que se llama la Nueva Jerusalén, o se llamaba la Nueva Jerusalén, y estaba justo en una ermita
en el pueblo, bueno, en el... Ay, es que no sé cómo se dice, pero sí, en el municipio de Purbarán, en Michoacán. Y de ese municipio, bueno, en ese pueblo, en esa localidad, es municipio del pueblo de donde es mi abuelo, ¿no? Es un municipio que se llama El Cablote, está ahí en Purbarán. Y en Purbarán también surgió esta secta que se llamó la Nueva Jerusalén a partir de estos escritos bíblicos que dicen que va a venir la tierra prometida y no sé qué, y así, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que mis tías me contaban que pues las mujeres tenían que adoptar cierta vestimenta, ¿no? Había reglas súper rigurosas entre la gente que entraba, entre la gente que estaba ahí, la gente que pertenecía y la gente de fuera, ¿no? Había también normas muy estrictas acerca de la reproducción, ¿no? No podían mantener como ciertas relaciones sexuales y todo esto. Entonces, como que a mí siempre me ha parecido como muy curioso todos esos fenómenos, como también el de la luz, la iglesia de la luz del mundo, que me parece, o sea, creo que son expresiones muy grandes de la secta, y justo me pasa un poco similar a Mar, que ahora que estaba viendo como las características más particulares, decía como, güey, Afrochingonas es una... yo dije, ¿qué? Estoy en una secta sin saberlo. No es cierto. No, pero, o sea, en mi caminar, ¿no? Digo, me cuesta un poco de trabajo decirme activista, pero en mi caminar como de esto que hago, que no sé qué hago, me he encontrado con muchas características de este tipo, e incluso algo que me marca así mucho y que es algo con lo que lucho como individualmente, es como esta visión de blanco y negro, bueno o malo. Sí, total. Súper marcado. Es un tema bien importante el que van hablando, o sea, como de la distinción entre un grupo que de pronto puede parecer una secta, pero no es una secta, pero sí tiene ciertas características, porque la definición de secta es muy ambigua, ¿no? Es muy complicada. Hay incluso expertos que dicen que ya deberíamos de dejar de decir secta y más bien hablar de grupos coercitivos, ¿no? Claro. Que... Para ampliarlo y que no se quede solamente como en el ámbito de lo religioso. Ajá. Justo, porque... O sea, como con esto que es la religión, las primeras personas en hacer estudios de sectas fueron los católicos, ¿no? Claro. O sea, hay una razón detrás de que el enfoque en los estudios sectarios esté en la religión, ¿no? Y también como luego ves sectas que son más seculares y hay prácticas que son como muy del cristianismo evangélico, del protestantismo. Entonces está muy presente ahí eso, ¿no? Pero la definición de secta, como justo por su relación con la Iglesia Católica, con su historia bien complicada, con que es un término muy ambiguo, es complicado de usar, ¿no? O sea, lo usamos porque es la forma como más fácil de que nos entiendan de qué estamos hablando. Pero justo en el... me estoy con un ruido, perdón. En el tallercito que di, autopromoción, ¿no? En mi taller para el que pueden pagar. No, hablábamos sobre cómo incluso se puede usar el señalamiento de secta para estigmatizar grupos que son como contrahegemónicos, ¿no? Claro. Entonces terminamos también con fenómenos... lo he visto en internet. Sí. Ajá. Terminamos con fenómenos como el pánico satánico, ¿no? Que fue como esto, estuvo un poco presente en Latinoamérica, especialmente en Costa Rica, pero fue más que nada en Norteamérica, ¿no? Canadá y Estados Unidos, que fue un pánico moral en el que se acusaba a profesores, bueno, no son profesores, no, más bien como maestres de kinder. Uh-huh. Es que imaginé un profesor de universidad en el kinder. Con los kindergardianos. Sí. De cometer abuso ritual satánico contra niñas, ¿no? Que todo fue, o sea, eran falsos alegatos, pero ese pánico moral fue real y sí, personas terminaron en la cárcel. Y ese mismo pánico satánico se acabó usando como para señalar a grupos, o sea, como a metaleros, ¿no? O gente como grupos contraculturales. O como esto que hemos escuchado de que la secta queer o lo que sea, ¿no? Sí. Así, la secta queer. Esa sí soy parte. Esa me gusta. Sí. Pero sí, es bien complicado esto de secta. Sí, totalmente. Qué fuerte. Iba a mencionar que justo, como bien dices, como bien apuntas, no hay sectas solamente religiosas, ¿no? Incluso hay sectas económicas como el Royal Prestige. Esa no sé cuál es. Sí, total. Es la marca sartenes. Pero es que hay mucha gente que acusa que justo... Pero, perdón. Ajá. Que justo van a buscar trabajo y los contactan como de Royal Prestige. Pero, o sea, los envuelven, que al final, o sea, se dan cuenta que están vendiendo sartenes. Así cuando desperté era una vendedora de sartenes. Desperté y el sartén seguía ahí.
Pero vamos a guiar esta plática en torno a es un sistema, no sé, Un modelo para entender. Un modelo para entender cómo funcionan las sectas. Y entonces Cams nos va a hablar de este modelo, que es el modelo Vite. O que en español sería, ¿cómo? En español sería Cipe, según yo. Cipe. Yo dije que es y vamos a ir desglosando cómo es las características de este modelo y cómo se divide para ir aterrizando en nuestro quehacer. En nuestra experiencia, y en lo que hemos visto, qué similitudes vemos. Entonces, adelante, Cams. Pues sí, esto es un modelo muy importante en los estudios de sectas, ¿no? Fue desarrollado por uno de los expertos. Un sectólogo. Un sectólogo profesional, vaya. Que se llama... Graduado de la Universidad de Harvard. Sectología. La sectología. Perdón. No te preocupes. Es el doctor Steven Hassan, que... Él formó parte de una secta cuando era joven, de una secta internacional muy famosa que conocen como los Moonies. También se llama la Iglesia de la Unificación, pero les dicen Moonies porque su líder se llama Myeon Song. Parecido. Algo así. Es que según yo es Myeon Song Moon. Sí, es Myeon Song Moon. Okay. Ajá, sí. Y de ahí viene Moonies, por el Moon. Yeah. Y es una secta cristiana fundamentalista coreana. Que lo captó cuando él era joven a través de una chica que lo estaba ligando, ¿no? Entonces la chica lo ligó. Qué Eso fuerte. Es una de sus estrategias. Ya no se puede ni siquiera ligar. Ya no se puede ligar. No puedes confiar en nadie. No puedes coquetear a gusto. Tinder. Bómbola, así. Nada de secta. Pero sí, una chica que lo estaba ligando y pues él estuvo en esa secta por muchos años. Y luego él acabó saliendo porque tuvo un accidente automovilístico y tuvo que estar en el hospital reposando por muchas semanas, y ese como momento de separación del grupo, porque eso es otra de las estrategias de las sectas, ¿no? Que no te dan tiempo de alejarte, o sea, siempre tienes que estar haciendo algo, ¿no? Se pudo separar y entonces se dio cuenta como, ay, caray, estoy en una secta. Así lo dijo textualmente. Caray. Ay, caray. Caray, sí soy yo. En mi libro, ay, caray. Del sectólogo. Descubrí que estaba en una secta. Y pues después de su experiencia en esa secta, se dedicó a sacar gente, ¿no? A atender personas que estuvieron en sectas. Y desarrolló este modelo, que es el modelo Vite o Cipe, supongo que esa es como su traducción al español, y tiene como 4 bloques grandes, ¿no? De control, que son el control del comportamiento, el control de la información, el control emocional y el control del pensamiento, ¿no? Entonces, no sé. ¿Te parece si empezamos por los primeros 2? Me parece a desarrollarlos muy bien. Y vamos puntualizando ejemplos que tenemos acá. Pues o sea, no vamos a hablar de todos porque si no haríamos un capítulo de podcast de 3 horas, pero hay varios que sí, o sea, los ves y dices como, ay, wow, esto es como la colectiva feminista en la que estuve hace 2 años. Sí, justo me pasó mientras estaba leyendo esos puntos. Entonces, el control del comportamiento, vamos a ver algunos puntos. El primero es restringir el tiempo de ocio, descanso o vacaciones, que me parece una cosa bien fuerte, ¿no? Así de que estás en tu colectiva y... O sea, no puedes descansar porque toda la semana tienes juntas de Zoom que son de 4 horas. Y de afrochingonas no vas a estar hablando. me leíste la mente. Yo sí he tenido experiencias con eso, ¿no? Así unas juntas que empiezas 8 de la noche, terminas 11 de la noche, todo el mundo está enojado, nadie se hablar, es brutal. No sé si ustedes tengan experiencia con este punto. Sí, más o menos. En la pandemia... Justo, bueno, yo recuerdo que en una colectiva en la que estábamos, que no voy a decir el nombre, sí, de pronto tuvimos juntas así eternas. Pero justo estaba pensando en que yo, por ejemplo, pues entraba como a estos grupos activistas en mis tiempos libres. Entonces era como en la mañana trabajo y en mi tiempo libre, o bueno, más bien no trabajo, estudio porque estudiaba. Y en mi tiempo libre, pues me voy a la colectiva, ¿no? A hacer cosas, a reflexionar, no sé, a pensar, entonces, como que de pronto sí era un poco frustrante que todo, absolutamente todo el tiempo libre, como que se fuera ahí. Sí. Sí. No, continúa. Okay. Yo quiero que termines para luego ya meter mi cuchara. Va súper bien. No sé si quieran que diga como los siguientes puntos así seguidos. Sí, seguidos. Va. Ok, cool. Los siguientes 3 que puse son
controlar la vestimenta y el corte de pelo, pasar mucho tiempo adoctrinándote a través de rituales grupales o autoadoctrinamiento, y esto incluye el internet. Y el último que puse es desalentar el individualismo y alentar el pensamiento grupal. Ok. Sí, qué fuerte. Yo lo que voy a decir es muy funable. Dilo. Como el dilo, 90% de las cosas que salen. Como el 90% de lo que digo. Pero ahorita pensando como en esta onda de controlar la vestimenta y tal, no sé qué tal. Ay, no, es que es muy funable. Dilo. A calzón quitado ya. A ver, que levante la mano quien se rapó siendo feminista. Yo. Ah, no, yo no me rapé siendo feminista. Yo me rapé, pero es porque tenía el pelo muy feo por pintármelo. Yo también en la pandemia. No, yo sí lo hice porque fue el momento en el que me declaré como feminista. O sea, yo recuerdo que o sea, para mí, y les invito a hacer una mirada contextual de este momento de mi vida. Porque en ese momento, para mí, decirme feminista, en el contexto en el que estaba, que eran profesores súper machistas, que me menospreciaban, ¿no? Que yo había vivido una situación también de acoso y que me revictimizaron en la escuela, ¿no? Acababa de terminar con ese novio violento que me celaba todo el tiempo. O sea, para mí llegar con la cabeza rapada al día siguiente a la universidad fue una declaración súper política en ese contexto, y sí lo hice, ¿no? Fue como la manera en la que podía transmitir con mi cuerpo, con mi vestimenta, con lo que uso, ¿no? Que era feminista y que no estaba de acuerdo con las cosas que estaban sucediendo en ese espacio. Esa es mi historia. Sí, es que lo pregunto y lo traigo a la mesa porque siento que aunque no hay, o sea, nadie te obligó, nadie te dijo como rápate para que seas la buena feminista, pero siento que hay como ciertos preceptos o ciertos códigos que aunque no son totalmente impuestos, se leen desde justo estos contextos, ¿no? O sea, como estos estereotipos que muchas veces marcamos como que sí, pues las feministas están rapadas o se visten de morado y verde o no sé. Hoy voy a hacer otro de esos que dice Marbella. Por ejemplo, o sea, el hecho de llevar el pelo de cierta manera o las trenzas. Perdóname, Scarlett. No, era lo que iba a decir. O sea, llevar como ciertos instrumentos. O sea, yo me acuerdo que también cuando entré como en el antirracismo, también me gustaba así, justo las trenzas. Los turbantes. Los aretotes con el mapa de África, sí son elementos que están comunicando que haces ahora parte de un posicionamiento político. Pero no sé cuál es, o sea, siento que la línea puede ser tan delgada, muy delgada, como decías tú, que la definición es tan ambigua, porque no sé en qué punto, el hecho o sea, sí, cuando es mi comportamiento se está incrustando en una cosa sectaria o es una decisión de la conciencia. Claro. Que viene desde la conciencia y la voluntad individual. Claro. Ay, qué pregunta más difícil la de la agencia hablando de sectas, porque es que creo que ahí sí hay que ver como el contexto particular de cada persona, ¿no? Porque no es lo mismo como Balu rapándose la cabecita cuando estaba en la universidad, que acá los que estaban en la secta de Osho en Colorado, vistiéndose todos de naranja, porque les están, o sea, porque hay como otros mecanismos de control y manipulación de por medio, ¿no? O sea, por eso el modelo Byte tiene como varios puntos, ¿no? Okay. O sea, no te puedes, o sea, el Steven Hassan siempre dice como no tiene que cumplir con todas las características, pero sí tiene que checar varias, ¿no? Porque si solamente es como de que, o sea, lo de la vestimenta, entonces podríamos decir, no sé, que los Boy Scouts, ¿no? O sea, qué bueno, qué bueno, pero ¿no? bueno, también después, yo estuve en un grupo de Boy Scouts y te puedo decir. Oye, me acaba de caer el 20. ¿Qué? Tengo una tendencia a unirme a sectas. No puede ser. Me acabo de dar cuenta porque también vendí Jafra. Bueno, no Jafra, pero era otra cosa, pero qué fuerte. Carabela. Jabón. A mí lo que me parece fuerte de todo esto, o sea, para mí una cosa que yo identifico como una característica de secta, por ejemplo, en los feminismos, incluso también en algunos grupos antirracistas, es como que quieren controlar tus gustos, ¿no? O sea, entonces controlan. Yo recuerdo que mi primer gran choque con el feminismo fue porque a mí me gustaba el reggaetón y yo en ese momento bailaba, en la época en que me rapé la cabeza,
bailaba reggaetón y era bailarina de un reggaetonero chileno cuyo nombre no pienso decir, pero yo en parte un dinero que me entraba pues era de los shows de las noches, ¿no? Y pues claro, esto estaba también compuesto por una serie de fotografías, de videos para redes sociales y entonces mis nalgas estaban en todo internet y yo me acuerdo que mis papás pues me cuestionaron mucho, mis novios en ese momento también me cuestionaban mucho y las feministas y era como estás cayendo en una contradicción porque te gusta el reggaetón y entonces eso, el hecho de controlar ciertos gustos, ¿no? O que lo vivimos también cuando entramos a la secta las afro, De las negras reales. de las negras yo quiero reales, contar algo Yo sobre también eso. quiero contar que algo te sobre policían el gusto por hombres que no son Sí. negros. Entonces es como de, ¿cómo te va a gustar? Ese es más blanco. ¿Y por qué señalas a Balam? No, dice así, dice así. No te señalo. Tú sabes que tú no eres así. Tú sabes que contigo no aplica, dice. No, pero eso me parece tan fuerte. O sea, incluso los gustos, la música. O sea, es Eso. como, no te puede gustar Maluma porque es No, un yo apropiador cultural. Yo tengo una experiencia. Una vez cuando estábamos en esa secta... Qué bueno que le podamos decir secta en este momento de Hace rato nuestra diciendo vida. que es muy ambiguo y que ya no Y usamos el ahorita ya término está secta. muy Maldita así. secta. Sí. Cuando estábamos en esa secta, una vez fuimos a bailar. Y recuerdo que estábamos en un antro ahí, por ahí, Sí. cerca del El mar. infierno se el llama. infierno, ¿no? En República de Cuba. Y entonces había así de que jaulas y había está muy banda que chido bailaba ese. ahí y no sé qué. Y en eso ponen un set de OV7. Y a mí me fascina OV7, me encanta. Y entonces me pongo con otras compañeras, como con otras dos, a bailar y a cantar las de OV7 y así con coreografía baby, y todo. Sí, exacto. Y de Y repente nosotras dos así. una de No las sabemos de que qué habla. una de las lideresas de la secta, Lideresas. una de las lideresas de la secta voltea súper enojada y nos dice, hay que tener cuidado. Con lo que escuchamos. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos porque si estamos generando como un colectivo antirracista, un movimiento antirracista, pues esta música no hace parte de ello. Yo sé que crecimos con esto, pero hay que ser muy críticos con lo que nos gusta y con lo que estamos escuchando. Yo me sentí la peor persona del mundo. Y en ese momento sí dije, no mames, claro, ¿cómo me atrevo a escuchar OV7? Qué culpa, ¿no? Tremendo crimen, OV7. Exactamente, pero me lo compré. Ay. Me lo compré y fue terrible. Y lo hacían con otras cosas, o sea, también con las películas, con las series y así. Y yo, o sea, justo fue en ese momento en el que me hice trenzas por primera vez en mi vida. Y pues sí, en parte era como por verme y reconocerme de esa forma, porque... Por sentirte aceptada en ese Exacto, grupo. Porque yo siento que, o sea, por mis características físicas, de pronto mi afrodescendencia es cuestionada. Entonces siento que si traigo trenzas, como que... Te ves más negra. Ajá, ya soy negra, ¿no? Entonces, en ese momento dije como, pues sí, o sea, ya estoy en un colectivo, como esto, como el otro, pues me voy a hacer trenzas para reafirmar como mi lugar. yo Digo, creo que ahora eso también tiene- lo hice por eso. No es cierto. Para que ustedes confirmen que soy Para negra. confirme. Es que yo creo que eso tiene que ver con la identidad, lo tengo más anotado para más adelante, pero creo que es momento de ir a una pausa. Ay, la que corta, Sí, aunque me falta decir un punto, pero lo digo regresando. Afrochingona. Ya te la sabes. Desde niña te dicen que si te dedicas a algo artístico te vas a morir de hambre. Pero uno de pinche necio dice que en él, que sí se puede y lo hace, pero... ¿Y luego? ¿Cómo chingado se vive de esto? En el podcast Vive de Escribir entrevistamos a escritores y escritoras que nos dirán ellos cómo carajos le hacen para vivir de su oficio. ¿En serio? ¿Solo vives de esto? ¿Cuánto ganas por dar un taller? ¿Has ganado o has perdido por publicar tu libro? ¿Vives o sobrevives? Busca el podcast Vive de Escribir en Spotify o en cualquier plataforma. Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, Contáctanos. Afrochingona. Estamos de vuelta ya en su bonito podcast Afrochingona y vamos a seguir platicando acerca de estas 4 categorías de control en las sectas. Nos quedamos en la primera y vamos con la segunda. Cuéntanos, Cams.
Un poco con esto que decían de que no podían escuchar OV7, cierta música, eso es parte del control de la información, porque uno de los puntos de control de la información es que se minimiza o se desincentiva el acceso a información que no garantiza el adoctrinamiento al sistema de creencias de la secta. Esto incluye libros, sitios web, películas, series, información crítica de la secta, ex miembros, o mantener a las integrantes tan ocupadas que no tienen tiempo de buscar información que no sea relacionada con la secta, ¿no? Y digo como, tal vez así OV7, no sé, como una banda súper crítica de la lideresa, vaya. Pero yo creo que sí es una cosa del activismo, ¿no? Que no puedes ver cosas que... Como esto no, porque esto es material prohibido, porque entonces vas a empezar a tener como creencias erróneas que no son Claro. las que tienes que tener para formar parte del grupo, ¿no? Escuchar reggaetón, OV7, leer un libro prohibido acá, ¿no? ¿Sabes? Perdón. Y es que justo eso también pasaba con las series, ¿no? Que de pronto era como, hay que ver solamente series que estén protagonizadas, creadas, producidas, dirigidas por personas negras, ¿no? Y de piel oscura, porque recuerdo que en exacto. una fiesta también Te me atacaron. atacaron y me dijeron así como de, ay, tú te pareces a la protagonista de tal serie. Ay, es una perra porque no sé qué, ¿no? Porque es como- light Porque skin. es clarita. Ajá. Ajá, entonces también es como, o sea, súper restringido el material que uno puede ver. Exacto. Y justo cuando yo vi este punto, recordé un TikTok que me salió hace un tiempo, que cuando vi ese TikTok yo me sentí muy regañada, porque hablaba sobre las problemáticas que implica la plataforma, ¿no? Y una de estas problemáticas es que justo dice que el algoritmo te conoce también, que te empieza a mandar videos relacionados a la forma en la que tú piensas. Entonces siento que esta es una forma también de limitar la información a la que tienes acceso, porque claro, si estás de acuerdo con el feminismo, entonces el TikTok te empieza a mandar un montón de videos en torno al feminismo, en torno Que a... reconfirman tus creencias. Exacto, y no te da pauta para, o sea, no tienes acceso como a información que pueda contradiga o contraponga como eso que estás recibiendo. Poner en duda tus propias Exacto, creencias. Exacto. A mí también me parece, bueno, por ejemplo, yo pienso, es que justo regresamos a que la línea es tan delgada, porque yo también he identificado que, por ejemplo, en el movimiento afromexicano, especialmente el mexicano afro, no se tocan ciertos temas ni se discuten, ¿no? Como que yo siento que ahí existe la imposibilidad de discutir sobre ciertos temas en colectivo, ¿no? Recuerdo, nos pasó hace un año que estuvimos en este foro de jóvenes, nosotras llegamos hablando en lenguaje incluyente, con la E, y la verdad es que la persona que estaba un poco liderando este espacio, pues nos regañó. Y muy Nos adultocentrista. De una manera adultocéntrica y además, bueno, para mí fue muy TERF también, y que siento decir estas palabras, ¿no? Porque siento que no hay cierta apertura también por ciertos líderes afro a discutir sobre otros temas que los jóvenes estamos también demandando, como el uso de la E para el lenguaje incluyente o el hablar de salud mental, ¿no? Claro. En fin, entre otros temas, y de pronto eso no lo hace necesariamente una secta, ¿no? Tampoco. Claro. Pero lo que hablábamos, o sea, hay ciertas características que imposibilitan pues practicar, ejercer un pensamiento crítico dentro de estos espacios. Sí. ¿Tú qué piensas, sectólogo profesional? Tengo ahí varias cosas que decir. Un poco sobre lo de TikTok y el internet, o sea, porque este punto de control de la información también se relaciona con uno de control de comportamiento, ¿no? Que es que tienes que pasar mucho tiempo adoctrinándote y también, o sea, es como una cosa también como mucho del activismo, ¿no? En la que tienes que estar como consumiendo constantemente contenido, que además es el contenido correcto, ¿no? Porque no puedes consumir Claro. el contenido incorrecto, porque además como si consumir fuera activismo, pero bueno, eso es otro punto. Exacto. Pero tienes que estarlo haciendo constantemente y eso también es como una cosa que te imponen que tienes que ocupar tu tiempo haciendo eso, o sea, como viendo noticias sobre el tema, o leyendo opiniones de gente, y todo en internet, ¿no? Y me parece como muy interesante porque eso es como algo que
que promueve mucho la forma en la que están articulados como los algoritmos de ciertas redes sociales, ¿no? Como TikTok o Twitter, o sea, que te meten en una cámara de eco, en una cámara de eco. Totalmente. Yo iba a decir Sí. que de gas. Yo también pensé en eso y dije, no, esa no es. La otra, sí. Sí, es eco. Sí, en una cámara de eco en la que no escuchas opiniones, como ajenas, ¿no? Y la otra que decías como de que no les dejaban usar el lenguaje inclusivo, eso es súper interesante porque las sectas también tienen como una dimensión lingüística muy grande, ¿no? Hay un libro que se llama, en inglés se llama Cultish, The Language of Fanaticism, en español no me gusta la traducción, se llama Secta, el lenguaje de las sectas, una cosa así, que es de Amanda Montell y justo habla de que por ejemplo, en ciertas sectas la gente sale como al mundo fuera y nadie les entiende, ¿no? O sea, porque la forma en la que hablan es como muy, muy esotérica, o sea, como muy relacionada con la forma de pensar de la secta, o no les permiten en las sectas como tener ciertas herramientas hermenéuticas, ciertas herramientas lingüísticas para conversar con otros fuera de la secta. Porque eso también es una forma de control. ¿Qué pasa justo en los activismos, ¿no? O sea, cuando eres feminista tienes que manejar ciertas palabras. Cuando eres antirracista tienes que manejar ciertas palabras para poderte entender. Y ¿sabes qué? Yo estaba pensando que es súper complicado porque pienso en esto que mencionábamos, ¿no? Del control de la información o que tienes que consumir solo cierto tipo de literatura o cierto tipo de películas, series, música, etcétera. Pero siento que es sumamente complejo, como ya lo hemos dicho en todo el episodio, porque la realidad es que sí, por ejemplo, la literatura ha sido dominada por hombres blancos, heterosexuales, del norte global, bla, 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 bla. Eso es cierto. Entonces hay una intención, pues sí, de mostrar otras formas de enunciarse desde la literatura, desde las series, y por esto este afán como de, pues si vamos a hacer antirracismo, ahora consumamos solo películas o canciones o tal de personas negras, de bla, 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 y hasta cierto punto lo entiendo. Tiene sentido. Exactamente. Sí, debido a esa exclusión histórica. Exacto, como que hasta cierto punto sí es algo válido, pero luego se convierte en algo que te anula, algo que te anula tu individualidad y tu agencia, porque también se disuelve o es desde una perspectiva de disolver el pensamiento crítico de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que yo puedo escuchar OV7 y entender perfectamente que no es la música más política del mundo. Y como todos nuestros episodios, o sea, alguien nos dejó un comentario súper lindo del episodio de moda que decía, gracias por su sinceridad, gracias por hablar de sus contradicciones como consumidoras, pero también entendiendo la industria de la moda. Y creo que para nosotras eso es algo que está aquí en el centro de nuestras conversaciones y de nuestra práctica política, porque es justo reconocer esas contradicciones y bueno, y tratar de superarlas o de ver esos matices. Perdóname que te interrumpí, ¿acabaste? No. Continúa, entonces sigo después de ti. Porque también estaba pensando que el control de la información, y lo comentaba con Cams antes de empezar a grabar, y es que ahora con las personas que tenemos acceso a Internet, porque también es una realidad que no todas las personas consumen información a través de Internet, las personas que tenemos acceso a Internet podemos encontrar información o en pro o en contra de cualquier cosa sustentada, ¿no? O sea, estudios súper sustentados que nos digan que, no sé, yo le decía a Cams que el chocolate provoca cáncer, ¿no? Y estudios súper sustentados que digan que el chocolate cura el cáncer. Esto es un ejemplo súper random, o sea, no sé nada de esto, solo es un ejemplo ahí X, para dar esto de los sesgos de información y de cómo se generan núcleos dentro de esta información en los que puedes sustentar tus creencias, ¿no? Y decir, es que yo creo esto y tú estás mal porque aquí hay un estudio que lo demuestra, pero del otro lado del pensamiento contrario está exactamente la misma posibilidad. Sí. Yo tenía aquí anotada una palabra que me parece importante. ¿La leen? Tú no, porque no te la digo. Escrache. Creo que el escrache es un mecanismo, una herramienta que utilizan ciertos grupos, dígase antirracistas, feministas, para castigar a quienes no piensan igual que
la secta. Yo tengo mucho que decir sobre eso. Adelante. Pero tengo una pregunta. Sí. ¿Eso entraría en el otro control, que es el control del pensamiento? Hay uno que sí Controla tiene el que ver. pensamiento. Hay uno que sí tiene que ver con el. Me parece que sí hay uno que tiene que ver con el scratch, pero. ¿Por qué? Sí. A mí me pasó, y esto pasó en la secta en la que estaba. En la que En la pertenecía. secta con la A mí me lideresa. escracharon Ay. por no pensar igual que el resto, por cuestionar ideas que estaban colocadas en este espacio como verdades absolutas, y entonces el scratch se volvió fue la manera en la que provocaron una especie de expulsión hacia mí, ¿no? O sea, digo, no me expulsaron porque al final pues yo decidí salirme, pero fue un proceso tan violento en mi contra y que mi nombre quedó evidenciado en muchos perfiles, y luego hablaron pestes de mi hermano que nada tenía que ver, inventaron vainas, iban a mis en vivos. Esto fue al comienzo de la pandemia. Yo organizaba lives cada 8 días y se metían a decirme que yo era una porquería, me mandaban mensajes en privado. O sea, yo tuve que, de verdad, ahí sí que acercarme a Dios para poder sostenerme en esos días, porque fue brutal la violencia digital que yo tuve que aguantar, y de otras mujeres negras. Sí, no. A ver, hay varias Perdón. cosas aquí, no te preocupes. Es tanto el dolor. No te preocupes. Mi pecho no es bodega. Sí, mi pecho no es bodega. Pero hay varias cosas que decir, ¿no? O sea, como un poco relacionado con lo que decía Mar, sobre el pensamiento crítico. Justo creo que es importante, o sea, sí, empezar a diversificar las cosas que leemos, que vemos, porque, o sea, por ejemplo, pienso en el plan de estudios de mi facultad, ¿no? O sea, que vemos más alemanes que personas morenas, y dices, ay. Es muy importante sí, diversificar, pero también es importante tener bueno, yo lo creo, poder hacer una lectura crítica de la tradición filosófica occidental, porque si no, cuando te encuentres con esos argumentos, no sabes qué hacer, ¿no? Claro. O sea, no sabes qué hacer. Es importante poder pensar críticamente sobre las cosas que lees, porque eventualmente te las vas a encontrar, ¿no? Entonces, poder hacer, como dicen en mi carrera, una lectura caritativa, creo que se dice así. No, el principio de caridad, que es la lectura caritativa. Entonces, interpretar de la mejor forma o buscar la mejor forma de que se estructure ese argumento para, a partir de ese entendimiento, poder decir, yo estoy en contra por esto y esto y esto. Porque si no, ni siquiera entiendes qué está pasando y con mucha facilidad te van a meter como ideas acá, no sé, ¿no? Como transfóbicas, porque ni siquiera entiendes cómo se ve la transfobia, ¿no? Claro. Un poquito. Y eso del scratch es bien importante, ¿no? O sea, porque en los activismos sí es muy común que te escrachen por cuestionar cosas, ¿no? Que son acá, que tienen sus ideas, que son, esta es la verdad absoluta. Sí, los hitos. Así. Ajá, exacto. Esta es la regla y no puedes cuestionarla, y eso es una cosa súper común en sectas, ¿no? Voy a hablar un ejemplo de la cienciología, que es una de las estrategias que tienen como para proteger su imagen, que se llama fair gaming, o sea, que más o menos se traduce como... sí. Se traduce eres juego justo, ¿no? Y es que cuando hay una persona que está amenazando la imagen de la cienciología como una organización buena y humanitaria y así, que, bueno, ya mucha gente sabe que es una secta, ¿no? Pero no quieren que eso sea como tan público y explícito. A esa persona le dicen como, tú eres juego justo, entonces mandan a sus seguidores a acosar a esa persona, a seguirla a su casa, a tomarle fotos y a hacerle de todo hasta que la persona se calle, ¿no? Y eso es muy chistoso la anécdota, porque así consiguieron su estatus de iglesia, porque la cienciología no es una religión, pero son una iglesia legalmente en Estados Unidos porque querían evadir impuestos y lograron su estatus de iglesia. ¿Es la de Tom Cruise? Es la de Tom Cruise. Ajá, sí. Porque acosaron a uno de los agentes del IRS, que es como esta organización que ve lo de los impuestos en Estados Unidos. Lo acosaron tanto que les dijo, ya, chingue su madre, ¿no? O sea, que tomen su papel ya lo que quieran, pero déjenme en paz. Y así logran las cosas las personas de la ciencia. Parece que estás describiendo Twitter. Sí, ¿no? Sí. O TikTok, o los fandoms Sí, también. a mí se me parece súper tóxico en Twitter, así de que
de que alguien dice algo que estuvo medianamente mal entre comillas, porque esta línea entre el bien y el mal, sabemos que es bien subjetiva y todo, pero que alguien dice algo y entonces lo acosan y le mandan mensajes y le dejan menciones y le comentan y le dan, hasta que esa persona sale y dice, sí, la cagué, no sé qué, pero con una culpa, como con una cosa, ¿sabes? Claro. Que a mí me parece cero positivo, bueno, no es la expresión, sí, cero constructivo, cero propositivo, como también de llamarle la atención a alguien sobre algo con lo que uno no está de acuerdo. Y sucede también justo con los fandoms, o sea, si eres Team Kenia Oz o Kimberly, cómo literal empiezan a atacar a la gente si no te gusta una u otra artista, y es súper fuerte, y no solamente eso, sino también con todo el fandom del K-pop. Digo, no estoy tan inmiscuida en la escena del K-pop, pero entiendo que también se da ese suceso, y es muy fuerte, ¿no? O sea, como pensarlo no solamente en sectas o en este campo religioso, sino llevarlo, cómo se está llevando más allá. En nuestros comportamientos cotidianos, ¿no? En nuestras relaciones más cotidianas. Sí, pues más cercanas del día a día. Yo puedo decir algo sobre Twitter. Adelante. O sea, es que justo esto que decías de Twitter, y es una cosa que me parece bien fuerte porque está en el punto de control de la información, es que en las sectas se incentiva el espionaje y, o sea, tienes que reportar los pensamientos malos de otras personas, y me recuerda que es una cosa bien fuerte que hace la gente, que digo como que no tienen otra cosa que hacer. Sí, como salir a comerte un helado, pasear con tu perro. Exacto, sacarte los moquitos, ¿no? De verdad, sí, no, sí. O sea, que así que suben un screenshot como de una cuenta que consideran mala y problemática y dicen como, ya vi a todos los perfiles que siguen esta cuenta. Sí. ¿Por qué están siguiendo esta cuenta? Ya vi a lo que le das like. O se mandan así screenshots de que tweets que pusiste como en privado, ¿no? Y alguien le toma screenshot y se lo manda a la persona a la que estabas hablando. Y dices como, ay. Qué fuerte. Vigilancia. Sí, total vigilancia. A mí me ha pasado, yo no soy muy activa en Twitter, le tengo mucho miedo a Twitter. Por dos. Le tengo de verdad terror al Twitter. De hecho, una vez que ahí me molestaron, le escribí a Valo y defiéndeme, amiga. Y ahí va Valo así de, hijo de puta, no sé. Porque yo Twitter, nada. Y justamente me ha pasado algunas veces que veo, no sé, que alguien publica algo y yo misma como que ya asumo, o sea, como que me vigilo a mí misma para no como quedar mal, y entonces digo, no le voy a dar like a este comentario aunque esté de acuerdo, porque esta persona pueden interpretar. Exacto, entonces es muy fuerte, porque entonces terminas anulando también tu capacidad de estar de acuerdo o no con otras personas. Y lo que me parece también muy problemático del Scratch es que muchas veces las personas que ejercen el Scratch ni siquiera están interesadas en que la persona recapacite. Como que busque entienda, o vea otras formas de pensar lo que acaba de decir, que a la otra persona le parece erróneo. O sea, creo que eso es lo menos importante. Lo que más importa en el Scratch es exhibir a la persona. No te importa si cambia de opinión, no te importa si después resulta que se arrepiente honestamente. No, lo que importa es causarle vergüenza y culpa para que entienda que lo que está pensando está mal. Así no cambie después su pensamiento, que entienda que está mal. Y eso es súper problemático. Y expulsar, o sea, yo creo que el propósito es como confirmar la comunidad, ¿no? Y también generar miedo en otras personas. O sea, en otras personas que no son las implicadas en el Scratch, ¿no? O sea, pienso, a mí me scratchan, pero a ustedes dos no. Entonces, vamos a generar este miedo en ustedes para que ustedes no la caguen como la cagó Valeria. Total. Pero yo quería decir algo que dejé en la conversación en la parte 1 de nuestro podcast, y es que yo creo que esto, bueno, nosotras creo que lo hemos dicho varias veces y hemos cuestionado mucho como la función de la identidad dentro de los grupos social, bueno, de los movimientos sociales. Yo creo que un poco sostener un activismo, sostener una práctica política desde la cuestión de la identidad tan fuerte es bien complicado, y se derivan todas estas cosas, ¿no? Todas estas problemáticas que pueden acabar justamente en sectas, porque justamente la identidad trata de hacer siempre esta distinción entre nosotros y los otros, ¿no? Y el nosotros es bastante
más importante que los otros, ¿no? Y entonces en esa medida para mí, o sea, también la identidad es muy, muy problemática, o sea, y hemos hablado muchas veces pues de esto, ¿no? O sea, nosotras nos reconocemos negras, hay cosas en aspectos identitarios que nos gustan, que nos hacen sentir orgullosas, ¿no? Que el tono de la piel, que el pelo, que el arete, que la vaina, que la cadera, que el baile, que la música. Pero yo creo que basarnos únicamente en esas características, en esas cuestiones, pues justamente se empiezan a marcar límites entre tú eres y tú no eres, entonces estos somos nosotros y los otros que se chingan, ¿no? Y no justamente hacer como una propuesta de construcción, de mundo en donde justo esas identidades puedan convivir y puedan compartir juntas y acabar con las violencias que les aquejan a cada una de estas identidades, sino es como nosotros en el centro, nosotros somos los más importantes, ¿no? Y de resto pues chinguen a su madre los demás. Sí, justo. Y bueno, lo quería conectar, esto que acabas de mencionar y lo que hemos venido hablando, no sé, Cams, corrígeme, tiene que ver justo con lo del control del pensamiento, ¿no? O sea, con esta idea de que hay pensamientos buenos y pensamientos malos, o sea, no hay ningún intermedio, o sea, solo es blanco o negro. Y en ese sentido se llega a mecanismos justo de vigilar, diría Foucault, vigilar y castigar. Vámonos. Dije el título, vigilar y castigar a quienes no piensan cómo está dentro de la norma, cómo se está estableciendo. Y creo que esto me parece súper complejo porque justo, como lo veníamos ya mencionando, es no reconocer estas contradicciones que habitamos y que, como bien si han escuchado el podcast, saben que nosotras hablamos a calzón quitado de estas contradicciones de, güey, pues a mí me gusta escuchar OV7 y ¿qué tiene? Y la queso. Y la queso. Y la queso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que tiene esto de la identidad y lo que sí es un poco como de lo que es bueno y lo que es malo y crear estas dicotomías tan tajantes. En el activismo yo lo veo mucho en la idea de los espacios seguros, ¿no? Claro. Ay, no, esa palabra es horrible. Inseguros deberían Tenemos llamarse. que hacer un episodio sobre espacios seguros. Totalmente. Porque, o sea, como que están, especialmente los que están articulados como desde grupos identitarios, ¿no? O sea, porque estás asumiendo que estas personas son como las personas que son como buenas y las personas que no te van a violentar, pero en esa asunción lo que estás haciendo es imponer, ¿no? O sea, estás imponiendo un estándar moral que además es súper arbitrario porque ¿quién se lo inventó, no? O sea, la lideresa. En este grupo no se escucha OV7. Solamente Cava. Entonces sí, un poco eso, ¿no? Y como que acaba en esta creencia que también es como súper deshumanizante para los grupos, o sea, como que me ha pasado como en grupos de gente queer o esos de mujeres y disidencias, ¿no? Como que acabas sintiendo que tienes que, o sea, que no puedes cometer errores y que no puedes como ser tú misma y no, o sea, no la puedes cagar en general porque estás en un espacio seguro y las personas como tú se supone que tienen que ser personas seguras que son como del grupo de los buenos, ¿no? Porque las sectas, que es parte del control del pensamiento, dividen a las personas en buenos nosotros y y ellas, que son los buenos y los malos. Sí. Y los buenos son los que tienen los pensamientos buenos y las actitudes buenas, y los malos son los que tienen todos los pensamientos malos. Aunque no Totalmente. importa que sí, o sea, claro, existe esta idea, pero no importa si yo supuestamente buena estoy haciendo lo mismo a quien señalo que está haciendo lo malo. Claro. O sea, es que eso es lo que a mí más me parece como brutal. Y en el caso de los activismos, me pasó hace un año, más o menos un poco más de un año, que me tomé unas fotos. La diferencia es La reconciliable. diferencia política Las irreconciliable. Nos tomamos unas fotos, nos invitaron a una sesión de fotos con unas pañoletas que diseñaron unas chavas con nuestras amigas de Mujeres Incendiarias. Un saludo, Regina, para ti, te queremos. Felicidades. Graduada, Ya se graduó, recién graduada, sí. Maestra en estudios de género. En fin. Entonces nos invitaron y pues bueno, o sea, nosotras no nos llamamos feministas, pero colaboramos al mismo tiempo con el feminismo, con algunas feministas que tienen proyectos bien chidos como Mujeres Incendiarias, entre otras, ¿no? En fin, entonces me acuerdo que en otro espacio en el que yo hacía parte, la hicieron de pedo por esas De a fotos. tos. Así de que no, que yo, que cómo, que me decía. Y entonces yo veo a la persona que me señaló de esto
participando colaborando con feministas que, perdóname, son mucho más blancas, Claro. como la mayonesa, citando a Dalia de la Cerda, blancas como la mayonesa, sí, con proyectos, pues, claro, igual que se están cuestionando un montón de cosas, pero al final es como lo mismo, ¿no? Y que ni es lo mismo, porque, bueno, no sé. Entonces, como que esto me parece tan complicado, ¿sabes? Como tú desde tu superioridad moral juzgar a alguien por algo que tú crees que es incorrecto, pero no tener la capacidad de autoevaluarte Sí. para que veas que tú estás haciendo lo mismo. O sea, lo que llaman en estos videos de TikTok, que a mí también me sale la ley del espejo. El reflejo. A ver si no, me acordé que justo hay un video así de TikTok de otro podcast que la chava dice, Adivinadas. que Dice, la me chava chocan dice, las chicas que siempre quieren atención. y luego y otra ella chava le es- hace dúo y le dice como, te chocan porque se refleja. Y yo dije, No, pero Pues es que son estos aspectos emocionales que en este aspecto Marbella para mí ha sido una persona, una maestra, te lo digo aquí a nuestros 1000 seguidores. Sí, porque yo me acuerdo que cuando comenzamos a convivir con Marbella, para ella era súper importante esta parte emocional, individual, ¿no? Como tener entendimiento de tus propias emociones, reconocer cuando estás molesta, cuando tienes envidia, cuando tienes celos, cuando sientes mucha admiración por alguien, etcétera. Y ese trabajo emocional, ¿no? Dentro de los espacios es súper necesario para no joderle la vida a la otra porque me cae mal, porque Total. le tengo envidia, porque esas cosas pasan. Pasan dentro de los activismos. Y colectivos. ¿sabes qué? Voy a tocar ese tema porque para mí es sumamente importante. Pero antes, ayer estuve viendo unos videos de YouTube pésimos. Muy bueno, de muy buen contenido, pero pésimos, así se oía terrible, pero el chavo hablaba justo de las sectas y de el yo dentro de las masas y no sé qué, un montón de cosas, información muy valiosa. Y entonces decía que esta diferencia entre ellos y nosotros se hace a través también de calificar peyorativamente a las personas que no tienen el mismo pensamiento. Es decir, como, no sé, los movimientos feministas, llamarnos chupapijas a nosotras, por ejemplo, ¿no? O las enajenadas, o tal cosa. O el famoso FIFAs. Exacto, o sea, como categorizar peyorativamente a las demás personas para reafirmar que lo que está dentro de esa colectividad es lo que vale y es lo bueno, ¿no? Y justo con este pensamiento binario. Y acerca de lo que mencionas, Balú, para mí es súper importante y creo que es el punto que más me toca dentro de estas 4 categorías, que es el punto de las emociones, porque justamente en estos videos de YouTube, el chico que estaba hablando decía que las personas que llegan o que llegamos a una secta llegamos sumamente vulnerables, con una vulnerabilidad sumamente abierta en cualquier sentido. Y yo pienso, por ejemplo, cómo llegué yo al grupo, que yo hasta ahora no creo que sea una secta, pero cómo llegué súper vulnerable. Y entonces todo lo que me decían yo lo creía porque veía que en otras personas había surgido efectos o había tenido resultados, pero pienso eso, por ejemplo, del feminismo y recuerdo mucho tu experiencia, ¿no? Cómo llegaste súper vulnerable al feminismo por rupturas, por cuestiones y entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad para hacerte caer Para como... atraparte. Exactamente. Sí. Y siento que es como bien duro porque se empiezan a generar dinámicas de culpa, se empiezan a generar dinámicas en las que tus emociones incluso dejan de importar porque es más importante ese bien común enorme y grande, luchar contra el patriarcado que sentirte mal por, no sé, que tu ex no te ha llamado, ¿no? Y en lugar de desarrollar eso... Yo. Mal ejemplo, perdón. Re malo. Mal ejemplo, lo dije sin pensar. Totalmente. Sí, pero sí. No, y para nosotras ha sido súper importante esto, como lo platicábamos, como colocar nuestro bienestar por encima. O sea, no importa que estén incendiando, se esté cayendo, se esté pateando. O sea, sí importa, por supuesto. Claro que importa. Pero ya no es como de que voy a salir para allá y dejarme a mí botada. Totalmente. O sea, primero nos cuidamos nosotras. Y si vamos a salir a hacer algo, sabemos que estamos saliendo porque estamos bien.
Totalmente. Y es que justo de lo que venimos hablando, creo que otra, como, o sea, no dice aquí, pero lo dice como entre líneas, ¿no? O sea, otra de las características de la secta, pues es la deshumanización completamente, o sea, el despojarte por completo de todas estas características emocionales de tu ser que habitas, contradicciones, sentires, pensamientos y cosas, y anularlo por completo. No, totalmente. Hay varias cosas que decir aquí. Ay, siempre digo eso. Siempre empiezo mis oraciones. Hay mucho que decir. Es que sí hay mucho que decir, lo siento. Pero estas cosas, o sea, esto que están diciendo se relaciona tanto con el control de las emociones como con el control del pensamiento, ¿no? Porque otra característica de las sectas es que usan, o sea, esperen, estoy leyendo. Frasecillas. Ay. Editen esto para que ya no quede. Sí. Tranqui. Perdón, se me perdió el... Aquí está, sí. Usar lenguaje cargado y clichés que reducen complejidades a frasecillas triviales, ¿no? Uf. Y que eso es algo que me parece muy, muy fuerte. Total. Porque... Y yo voy a decir algo que me molesta muchísimo del activismo. Que es como que no puedan reconocer sus emociones, como que están como enojadas como contigo y así, y en vez de decirte como vas y chingas a toda tu, ¿saben? O sea, me cagas la madre, así. Me cagas. Es una diferencia política. Te dicen que eres patriarcal. Exacto, que eres Que patriarcal. intelectualizan sus emociones en lugar de reconocerlas. Exactamente. Y nombrarlas. Y dices como, ay, no, qué flojera. O sea, yo la verdad sí prefiero que me mienten la madre directito. Sí, claro. Así, por una mentada rica, hasta... Creo que hasta prefiero que me cacheteen. O sea, no, lo voy a decir así directo, porque es ridículo. O sea, que se pongan en plan de que no, y tu comentario fue y patriarcal, y colonial, y todas las Y cosas. estás ejerciendo tu privilegio para oprimirme a mí, que soy mucho más jodida que tú y no sé qué. Sí, eso también me caga. Exactamente. Y eso está relacionado con el control emocional. Y también un poco lo que estaba diciendo Scar, ¿no? Que no puede haber tampoco como complejidad en cuanto a las emociones, ¿no? Que es otra cosa que te enseñan las sectas, a tener como, los llaman clichés que tienen el pensamiento. Entonces, cuando tienes una emoción o un pensamiento disonante, tienes como una frasecilla que usas para detener eso, ¿no? O tienes como estrategias, o sea que en Nexium, por ejemplo, tenían ejercicios en los que les enseñaban a como invocar la felicidad para que cuando sintieran como que estaban mal, pudieran estar como automáticamente bien, ¿no. Entonces, no digo que necesito ejercicio. Necesito ejercicio. Sí, se ocupa. Solas somos semilla. Cierras los ojos, respiras profundo Y dices, conectas con el cielo y cuando exhalas dices, Oye, Amix, pero ¿tienes algún ejemplo como de una frase que corte como con esto que estás... Ay, yo bajita la mano. Me estás acá, me estás provocando porque sí hay una frase que me molesta. Solo si te sientes cómodo, si no... Hay muchas frasecillas porque no sé si ustedes lo han notado, escuchas o ustedes, amigues de aquí, pero hay activistas que hablan con puras consignas y con puros clichés. Entonces, en vez de decir cosas reales, te van a decir ternura radical, lo que no se nombra no existe. Amiga, yo te creo. Existe porque resiste. Existe, exactamente. Entonces, soy porque somos. Yo digo lo esa. que te Solas somos semilla. Más vale pájaro hermano que ciento. No hay mal que por bien. Ándale, sí, pero la versión como activista de esas cosas. Y así una que sí me molesta un montón, que yo creo que no significa nada. Pueden estar en desacuerdo conmigo, se vale. Se vale porque esto no es una secta. Esto no es una secta, así que se vale. Es la frase esa de ternura radical. No me gusta nada. ¿Qué? Es mi frase favorita, de hecho. Desde la ternura radical, dime por qué no te gusta. No, solo para que sí, claro. los oyentes sepan. Pues es que cada vez que alguien dice como ternura radical dicen como una lista de cosas inconexas que no te explican qué es ternura radical, ¿no? Entonces sí, que termina siendo nada. Es nada, porque si es todo, no es nada, ¿no? Y también se usa como mucho como manipulación emocional, ¿no? Que creo que eso pasa mucho en el activismo y tiene que ver con lo de las emociones, que no puedes tener emociones negativas, ¿no? O sea, no puedes como enojarte y no puedes, o sea, tienes que siempre trabajar desde la ternura radical y el amor. ¿Qué tal si me caga la persona, no? O sea, claro. ¿Qué tal si no puedo tener ternura radical porque
me caga. Sí, no, eso es como lo que pienso un poco de esa frasecilla. Sí, total. Yo me siento muy identificada contigo, porque a mí también esa frase de ternura radical me parece justo como demasiado ambigua. Y así como esa, un montón de frases que reconozco que he utilizado, como el soy porque somos o tal, pero siento en mi defensa que las utilizo solamente para puntualizar ciertas cosas. Claro. ¿no? Pero justamente hay personas, y creo que esta es una característica de las lideresas de secta, es que tienen una facilidad para hablar justo como en estas frases y en metáforas que embellecen los procesos y los conceptos y tal. Y entonces a mí eso me engancha. O sea, a mí si me vienes a decir como desde la ternura radical vamos a romper los cerros y las barreras que detienen nuestro crecimiento como colectiva. ¡Ay, mira! La lideresa chingona. Soy una lideresa. Lideresa de sectas. No, pero, o sea, si vienes y me hablas de esa Tienes manera... potencial, amiga. Yo realmente, o sea, cedo ante eso. Pero, ¿sabes también por qué siento que es... que se utiliza esta estrategia? Porque justo son como palabras o frases que se escuchan tan bonitas, pero no terminan diciendo nada, entonces no tienes nada que entender, solo con que la frase te guste, ya estás dentro, ¿no? Y para mí, mi problema con esta frase de ternura radical o con algunas de estas consignas políticas, así como súper metafóricas, es que en la práctica son... Una mierda. Exacto, Total. o sea, no se llevan a la práctica nada, Sí. ¿no? Porque puedo entender que cada quien tenga una concepción de ternura radical, ¿no? Igual para mí ternura radical es, no sé, usar tenis, cualquier cosa, no sé, cualquier cosa así absurda. Y para ti es otra cosa muy distinta. Entiendo que nuestras Escuchar concepciones OV7. sean distintas, pero hay personas que abanderan como estas consignas que Y son son tan una mierda de Exactamente. Es que luego la usan como de una forma súper pasivo-agresiva, ¿no? O sea, para ser agresivos, pero así como, ay, desde la ternura radical te quiero decir que me cagas. Sí, a mí también me parece complicado esto porque, bueno, para mí una de las principales críticas, y no sé si cabe dentro de estos puntos, categorías de control de las sectas, es que justamente, hablando un poco como de la intelectualización de las cosas en general, de las experiencias, yo siento que hay como ya todo un aparato discursivo armado en donde se definen los conceptos o se utilizan estos conceptos que pues son muy específicos, ¿no? El patriarcado, la misoginia, el privilegio blanco, etcétera, la supremacía, ¿no? Y que hay como todo un manejo de estas terminologías y hay un discurso ya construido, ¿no? Que pretende ser muy liberador, que pretende ser justo, que busca la libertad, la paz, etcétera, y que no checa con las acciones, con las prácticas de un espacio realmente liberador, esperanzador, de paz, de cambio, de transformación social, ¿no? Y esto me parece, como tú decías, o sea, nos hablan de que hay, que el privilegio blanco y el racismo y que la colonia y que bla, 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 pero lo hablamos al comienzo sobre el control del comportamiento, creo, las vacaciones. Claro. No tienes derecho a vacacionar, no tienes derecho a tiempo libre. A cobrar por tu trabajo. Eso ¿Por es lo qué más no hiciste fuerte. esta cosa que sí tenías tiempo, pero preferiste ir al gimnasio? O sea, ¿O güey, por qué viajas a tal lado? exacto, o sea, si se supone que estamos tratando de desbaratar estas violencias que se llaman y que se construyeron y que no sé qué, yo no entiendo por qué uno de los objetivos de estar juntics no es construir todas estas condiciones chidas en ese espacio, así seamos 3 o 4 o 5. Claro. ¿No? A mí eso es lo que me parece más hijo de puta de todo esto, como marica, o sea, es que entonces ¿dónde vamos a empezar a construir ese mundo que estamos prometiendo en todas estas palabras? Claro. Sí, de hecho sí se relaciona bastante como con esto, ¿no? Porque parte del control del pensamiento es requerir que los integrantes se adopten la doctrina del grupo como verdad absoluta, ¿no? Entonces, adaptar como todas estas palabras a tu paradigma discursivo, o sea, como tu forma de pensar. Entonces tienen como todo un aparato lingüístico, pero otra cosa que es característica de las sectas que no está necesariamente, aunque no, sí está, porque también hay uno que decía como directamente mentir, que es como
y es una cosa que siempre te dicen como los expertos, ¿no? Cuando quieres saber si una persona es líder de una secta y es un fraude, no te fijes en lo que dice. Fíjate en lo que hace. Totalmente. Porque son así de que gente, no, que yo tengo un proyecto humanitario y quiero salvar a la humanidad, pero tienen así de que a su grupo de 5 personas explotadas, que son las personas que mantienen toda la operación, mientras esta persona tiene como un montón de dinero y hace todo lo que quiera, ¿no? Estás describiendo a muchos líderes del movimiento antirracista. Y también del movimiento climático juvenil y también del movimiento LGBT. O sea, si nos vamos, Sí. justo, no sé si se relaciona mucho, pero me acordé de una serie de podcasts así como de comedia, que está muy cagada, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero justo recuerdo que, o sea, se llama como, creo que el grupo o algo así, trata de un grupo de WhatsApp de familiares que sus niños van al mismo salón de clases y es una escuela privada, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que el director de la escuela, hay un episodio así que dice como, ay, es que hay que salvar a la vaquita marina o no sé qué, y cosas así. Pero justo, o sea, se contradice porque tiene como todas estas características así de que súper opresora, o sea, explotando a las otras personas y demás. Sí, yo creo que eso es por falta de trabajo personal, emocional o no sé si espiritual. O sea, porque a mí me parece en este momento de mi vida una incongruencia o una incoherencia el hecho de abanderar una causa como el feminismo, como el antirracismo, como, no sé, otras, la climática y ser una mierda de persona, ¿no? Claro. O sea, y me parece que quien abandere una lucha y tenga prácticas jodidas es activismo tóxico, ¿no? Y puedes llegar a ser una secta. Y además como lo veo como un poquito así, que también va como un poco al último punto de control de las emociones, que la gente se agarra de, eso está bien funable, pero es que es muy cierto, la gente se agarra como de sus puntos de opresión para escudarse de que ser una persona culera, ¿no? Entonces como cualquier crítica que les digan. Y que tiene que ver con la victimización, o sea, y que es un problema no solamente como, o sea, sí colectivo, pero no solamente ahí, sino también personal y emocional, ¿no? O sea, muchas veces la forma en la que, o sea, y lo digo así porque yo también he pasado por eso, ¿no? Como por ocupar el lugar de la víctima para hacerme escuchar y para ejercer un cierto poder, o sea, y de pronto eso también se lleva a lo colectivo, ¿no? El decir como, ay, es que somos los más oprimidos y ejercer poder, eso es muy fuerte. Sí, y me acuerdo de esta frasecilla como feminista de que somos malas, podemos ser peores. Claro. Que como en cierto contexto supongo que sí puede ser subversiva, pero como que justo escudándose como en esta idea de que sí, que las mujeres oprimidas y lo que sea, empezaron a golpear viejitos en las marchas, ¿no? Que es como ese viejito, y me consta porque yo sé como de un grupo de gente que conozco que fueron a golpear viejitos y así como de que lo más revolucionario es como decir, ese viejito representa el patriarcado, ¿no? Sí. Y dices, no manches, muy fuerte. Esa era otra cosa que yo quería decir, que tengo muy anotado, y es que de pronto, justo con lo que estamos en contra, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros o afrochingonas que nos declaramos antirracistas, ¿no? Estamos en contra del racismo. Pero hay colectivos que personifican eso, o sea, no es estar en contra del racismo, estoy en contra del hombre blanco que ocupa ciertos poderes de privilegio, entre la mujer blanca que ocupa no sé qué, como el personificar las problemáticas también me parece como peligroso porque... Y que además ni siquiera es como contra el hombre blanco que es dueño de tal empresa y que realmente... Es contra tu vecino que es güero. ¡Exacto! Internamente, ¿no? O sea, dentro del colectivo empieza a ubicarse, Valeria escribió esto y entonces, o sea, empiezan a organizarse internamente para justo expulsar a estos miembros que supuestamente encarnan el privilegio. Claro. Y no ocupan su fuerza, su energía,
su tiempo en diseñar una estrategia para, o sea, realmente, no sé, atacar el racismo en la frontera, Claro. en la ley de no sé qué, el avance de las TERFs en el Estado, no sé, weón. No, totalmente. Y eso se relaciona con este punto, que es que en las sectas se promueven sentimientos de culpa e insuficiencia, y uno de esos sentimientos de culpa es la culpa identitaria, ¿no? O culpa de no cumplir con tu potencial, de que eres deficiente, de que tu pasado es sospechoso. Yo no soy suficientemente negra. Sí, pues sí, o sea, va como un poquito así, culpa social y culpa histórica, ¿no? Que es como un poco relacionado a esto, ¿no? Como de que en vez de criticar a AMLO, criticas al chico del apartamento 512. Mi Inserte referencia. canción. Sí. Qué buena referencia. A mí me pasó eso. Ay, es que nos ha pasado todo el tiempo porque yo me creo que, o sea, ya de por sí yo traigo así una relación súper fea con mi papá y yo sí tratando de no, que sí, que no sé qué. Y recuerdo que cuando caímos en esa secta, el odio hacia él incrementó. Sí, claro, Y claro. yo sentía culpa porque yo decía, ¿por qué mi papá es de este tono? Si él no hubiera sido de este tono, yo sería... Y entonces... Claro. ¿No? ¿Y qué hay de revolucionario, de transformador, de liberador? Generar esos En sentimientos eso. hacia una persona que es de tu propia familia, Claro. en lugar de entender la complejidad de las relaciones que se dan. Que incluso, o sea, yo me acuerdo igual que cuando empezaba en el feminismo me decían así como, odia a tu padre, así, ¿no? Porque es el primer macho que tienes más cerca, ¿no? Y eso me parece súper, súper fuerte. Fuertísimo. O como las feministas que odian a sus hijos. O que se Sí. sienten así. No, que dicen, ay, Que porque tienen un hijo varón ya. puta. Sí, yo vi un video, creo que ya hablé de él en en el primer episodio de esta temporada, de una chava que acaba de ser tía de un varón y entonces decía que pues ya ni modo que había sido varón, pero que ese bebé encarnaba el patriarcado. Ay, Y yo así de, ay. no puede ser posible, o sea, como que se personifica y se llega a una distorsión tal en la que ya el fin máximo ya no es como eliminar o erradicar o trabajar por contribuir a erradicar como estos sistemas de opresión, sino, o sea, ya no buscas como quien dice quién te la hizo, sino quién te la pague, ¿no? Y entonces ya vas por la vida así señalando a todas las personas. Pero me parece importante esto que mencionas de la identidad, porque creo que mucho de nuestros colectivos o de los trabajos de organización colectiva política, muchos se basan justo en estos temas de la identidad. Y eso, por un lado, igual que hace rato, o sea, lo puedo entender, ¿no? Como yo recuerdo esta secta, para mí fue una cosa súper mágica porque yo no había tenido amigas o no había tenido personas negras con las cuales convivir más allá de mi familia aquí en la Ciudad de México, porque toda mi familia está en la costa. Entonces, cuando yo llego a un lugar en el que veo a mujeres negras de muchos espacios, yo siento que ese es mi lugar y entonces por eso también empiezo a adoptar y a creer que lo que ellas dicen y creen y hacia dónde van es lo correcto, ¿no? Porque siento esta vulnerabilidad identitaria, ¿no? A partir de no encontrarme con otras personas como parecidas a mí en experiencia y físicamente, y eso me llevó a caer en pensamientos igual así como súper problemáticos, como pensar que mi papá encarna el patriarcado, ¿no? Y en dejar de pensar en todas las violencias que le han atravesado, o en pensar así como un montón de cosas que distorsionaron como mi forma de acercarme hacia otras personas. Entonces siento que la identidad es como un punto clave para las colectividades porque, no sé, te identificas como una persona queer, ¿no? Entonces eso ya te hace pertenecer, pero dentro de eso hay que aceptar un montón de preceptos y otro montón de cosas para poder seguir permaneciendo, ¿no? O sea, ya entraste, pero ahora para permanecer. Ahora te identificas como persona negra, pues hay que adoptar otros pensamientos. No sé, es como muy, muy complejo. Sí, eso es un poco... Ay, yo voy a hablar de Judith Butler. Ay, tú habla lo que quieras. En el primer capítulo del Género en Disputa, ¿no? Que es lo que critica un poco de los movimientos feministas, que como en aras de crear como grupos identitarios, que como que busquen abolir como estas relaciones patriarcales, y como el sistema sexogénero, lo que acaban haciendo es reificándolo a través de reificar como una identidad esencializada de lo que es ser mujer, ¿no?
Porque no, o sea, cuando te pones a examinar como esos términos como de mujer o queer, te das cuenta de su vacuidad, ¿no? O sea, que son súper ambiguos, no están describiendo nada súper específico, tienen su utilidad, vaya, pero no hay como una forma de serlo, y estar en esos grupos identitarios como que sí te ponen en esa posición de tener que actuar como de cierta forma, ¿no? Ay, ya se me olvidó la otra cosa que iba a decir. Pero a ver, digan ustedes, tal vez ahorita me acuerdo. Pues Sí, yo sí. me identifico mucho con lo que comentas, Mar, porque justo a mí también me pasó con esta secta a la que pertenecimos, que yo, o sea, sí, y quizá me arrepiento un poco, porque sí entré un poco así de, ay, todo lo que digan, porque es hermoso, ajá, exacto, porque justo yo venía de no compartir con nadie, o sea, de tener como... más bien sin tener un círculo cercano que entendiera lo que yo estaba pasando, con el que yo pudiera hablar como de este proceso de autorreconocimiento por el que yo estaba atravesando, ¿no? Pero justo también empezó un montón culpas, ¿no? Lo que decía, lo de las trenzas, así, para ser más negra y para que no. Y otra cosa de la identidad es que también, como dentro de estos grupos, la edad, es que lo tenía que decir, la edad también ha causado problemas. O sea, nosotras hemos pasado como por señalamientos y adultocentristas en esta experiencia que ya contó Balu, pero también yo cuando iniciaba a entrar como en el activismo, por así decirlo, o sea, nada más porque una vez me invitaron a una reunión en el que se estaba organizando como el encuentro de pueblos negros, yo tenía como 20 años, o sea... bueno, tampoco fue hace mucho, ¿no? Pero Hace 50 hace 5 años. Sí. Entonces, así yo recuerdo que fui así bien emocionada a la planeación y todo. Me acerqué a los que estaban hablando porque, pues, yo, o sea, como que soy medio tímida, entonces de pronto me da pena como hablar así en medio de todos. Entonces, me esperé al final y me acerqué como a las personas que conocía para decirles como, ay, oigan, tengo estas ideas y no sé qué, y así. Y la señora me dijo así como... pero pues es que tú eres una inexperta, tú no sabes, así, ¿no? Y pues eso también está súper fuerte, ¿no? Porque es como también una limitante. Sí, sí, totalmente. Justo lo que iba a decir como en torno a eso que ya me acordé, es que como ese tipo de conductas como de señalamiento entre nosotros también vienen como de vienen como de un contexto de impotencia política, ¿no? Porque ahorita ustedes decían como, ¿de qué sirve como, por ejemplo, decirle a una persona que es inexperta, ¿no? O ¿de qué sirve decirte que no escuches OV7? No voy a superar eso nunca. No sirve de nada, o sea, estructuralmente no sirve de nada, pero eso tiene que ver con que los sectores políticos a los que pertenecemos no tienen poder político realmente, ¿no? O sea, no tenemos como capacidad de incidencia que, por cierto, es muy importante empezar a construirla. Por eso siguen a la Asamblea Ecologista Popular. Pero no tenemos capacidad de incidencia, no sentimos que tenemos como poder de cambiar las cosas estructuralmente, y eso es como algo que leía, que es como común en varios movimientos sociales, ¿no? Que le comenté a Balu ayer, que estoy leyendo un libro sobre Palestina queer, sobre los movimientos queer en Palestina, y... ¡ay, qué chido! Está muy cool, sí. Y justo dice que, o sea, hay como un fenómeno social en el que, como el imperialismo israelí, la ocupación, el colonialismo, la violencia constante, hacen que que entorpeció, ¿no?, el movimiento queer en Palestina. Y lo que acabó pasando es que se hacían señalamientos como desde el purismo radical, como lo llama el autor, ¿no? Entonces no podían usar términos como gay y lesbiana para autodescribirse, porque esos son términos occidentales, ¿no? Términos imperiales que pertenecen como a una supuesta internacional gay, ¿no? Que dices como, ¿esa cuál es? Quiero pertenecer, sí, inviten, sí. Sí, entonces, o sea, me parece como muy, muy interesante que lo haya contextualizado así el autor, porque creo que también pasa, eso tenemos en común, ¿no? No digo que sea lo mismo, obviamente no, pero eso tenemos en común, no tenemos como poder en donde realmente cuenta, entonces el poder que sí tenemos es decirle a la otra persona, escracharla, ¿no? Sí, claro, sí, fiscalizarla, sí. Claro, ay, amixes, pues Ay, qué gran tema. Sí, Qué gran tema. Yo qué tengo gran muchas tema. cosas que decir sobre esto de los términos, porque de hecho, o sea, yo con esto de que no me nombro feminista, esa es una de las razones, ¿no? Porque es un término que le pertenece, pero bueno, creo que podríamos parte 2 para hablar de eso. Sí, totalmente. Pues me gustaría, ¿alguien tiene alguna reflexión final, algo, Cams, que quieras puntualizar para terminar este episodio?
no sé uno en una secta, a la mía sí. La mía es saludable y la mía sí contribuye positivamente al mundo. Gluten free. Es gluten free, es vegana. Es vegana y... no, un poquito, o sea, el punto como final que me parece que es como bueno para cerrar como las categorías de las sectas y la conversación, es que las sectas te imponen una cosa que se llama fobia de adoctrinamiento, que es te inducen miedos irracionales a dejar el grupo, ¿no? Entonces, si dejas el grupo, el mundo es lo que pasa, por ejemplo, con varios grupos como muy cristianos fundamentalistas, o sea, que vas a llegar y el mundo se va a acabar y va a llegar Satanás, ¿no? O sea, por ejemplo, los testigos de Jehová los mandan de puerta en puerta no solamente para evangelizar, sino también para que si la gente les contesta feo, confirmen que la gente afuera es satánica y malvada. Qué fuerte. Es muy fuerte. Entonces, si tienen un miedo muy fuerte de dejar su grupito, piensen por qué. Sí. Rayos. Sí. Tengo miedo de dejar. Yo tengo miedo de dejar a Afrochingonas. Ay, pero es porque eso es un proyecto ¿por qué, bonito. Amigas? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dice la lideresa. Con sus encantos. Escuchando Con sus B7. Sí. Ternura Qué radical, fuerte. definitivamente. Necesitaríamos otro episodio, como siempre. Como El tiempo siempre. no nos da para hablar de todo lo que queremos. Pero bueno, hemos llegado al final de este cuarto episodio de la sexta temporada de Afrochingonas. Muchas gracias, Cams, por estar acá. Es un sueño que nos acompañes. Ay, es un Gracias sueño por que me compartir inviten. todo hecho realidad. tu saber con nosotras. Ay, qué Muchas emoción. gracias. Pueden seguir a Camps en sus redes sociales. No sé si vas a dar de nuevo tu taller acerca de las sectas. Sí, lo pienso dar otra vez, pero como desde la asamblea, o sea, como usando el espacio de la asamblea como para que sea más abierto y llegue a más personas. Va a ser una parte 2, como incluyendo más cosas. Quiero hablar de lo de Palestina Queer, por ejemplo. Sí me pueden seguir en redes sociales si quieren. En Twitter doy risa a veces. Sí. Oye, ¿quieres dar las redes sociales de la secta? De mi secta favorita, la asamblea. Mis redes sociales personales, en Twitter estoy como @camcamaleón_ y en Instagram como @12.cams, aunque casi todas mis fotos son como muy personales. Si les gusta mi cara, que entiendo, me pueden seguir. Que lo comprendo. Súper comprendo. Y también tengo algunas cosas informativas por ahí, ¿no? Y las redes de la asamblea, que esas son las que más me importan, síganlas, @asambleaepop en Twitter y en Instagram. Bien. Súper, muchísimas gracias. A seguirla, Gracias, Ami, les- por estar acá. Gracias a Balam. Gracias. Tenemos una Invitada especial, audiencia especial. Sí. Nos acompaña la mamá de Balu. Muchas gracias. Tras cámara. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @afrochingonas, TikTok, Instagram y Twitter. También tenemos perfil de Patreon para que nos hagan sus valiosas contribuciones económicas. Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Si les gustó este episodio, compártanlo, recomiéndenlo. Si no les Like. gustó, pues ¿No lo escuchan? Sí. pues no y ya. Sí. Pero gracias a todos. Y recuerden que Solas somos semilla, juntas campo florido. Ay, salió súper bien. Yo digo que salió. Yo digo que hice genial. Contribuí mucho. Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada. Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.